Dios me los bendiga a todos, hermanos, un saludote, pues después de la tremenda bomba que soltó el Papa Francisco, autorizando que se bendicieran a las parejas, lo subrayo, hermanos, lo subrayo, católicos, para que no los engañen, a las parejas del mismo sexo, pues se ha desatado una tremenda confusión. Por un lado, se levantaron aquellos que les están diciendo a los católicos, ojo con esto, y me gustaría llegar a los católicos con esto, les están diciendo que el Papa no dijo lo que dijo. Hay canales como el de Santiago Alarcón, de Rincón Apologético, que se hizo católico hace como un año, después de haber sido protestante, después de haber sido evangélico. Y junto a otros como el padre Luis Toro, por ejemplo, el famoso Luis Toro, están diciendo que no es cierto, que lo que está diciendo la gente no es cierto, que lo que hizo el Papa fue autorizar que se pudieran bendecir a las personas, a todas, incluyendo a las personas homosexuales. Lo que no te dice, por ejemplo, este sacerdote mentiroso, es que el documento especifica parejas, pero ellos lo quieren disfrazar nada más como una bendición. Miren, vamos a oír lo que dice Luis Toro. No puedo hoy dejar de pasar porque el mundo de hoy está escandalizado y tengo que darles una palabra. Está escandalizado porque por las redes sociales, queriendo destruir la iglesia y destruir al Papa, han dicho que el Papa ha permitido el matrimonio de homosexuales, hombre con hombre y mujer con mujer. Eso no lo ha permitido la iglesia ni lo permitirá. Eso no lo ha dicho el Papa ni lo dirá, porque eso va en contra de Dios. El Papa lo único que aprobó fue que se puede bendecir a cualquier persona, incluso a los homosexuales. Entonces, dice, se puede bendecir a todas las personas, incluso a los homosexuales. Yo les pregunto a los católicos, una pregunta sincera. ¿No podían ya bendecir los sacerdotes a todas las personas, incluso a los homosexuales, sin necesidad de que el Papa Francisco hubiese sacado este documento que ha causado tanta confusión, tanto escándalo, tantos tropiezos entre los creyentes? ¿No podían los sacerdotes ya dar la bendición a quien sea? Como dice el mismo padre Luis Toro, dice al final de la misa, yo doy la bendición y ahí están todos. Entonces, ¿por qué fue necesario hacer un documento? Porque el documento no habla de la bendición que se le puede dar a todos en general, como se las da el padre cuando terminan la misa, sino que es un documento que fue contestado específicamente para autorizar la bendición a las parejas en situación irregular, ya sea parejas que no están casadas, parejas que ya están divorciadas o parejas, dice el documento, de homosexuales. Ahí es donde está el problema y ahí es donde está el error, que no les dicen abiertamente. El padre Luis Toro dice, es que es una bendición, no es un matrimonio. Pero lo que no te dice es, por ejemplo, lo que dice el padre Byron, del canal Un Sacerdote Millennial, dice, la bendición es la misma, se dé en el momento que se dé. Obviamente no es el sacramento del matrimonio, supuestamente, pero al final de cuentas dice, si le hablan a sus familiares y terminando la misa se van allá afuerita y les dan la bendición y se dan un besote y todos les están tomando fotos y aplaudiendo, pues todos lo van a ver como una boda, como que se casaron por la iglesia, aunque no lo quieran aceptar. Ahora, fíjense bien, ¿por qué Luis Toro dice que no? ¿Por qué Santiago Alarcón dice que no es cierto, que no hay que hacer escándalo? Porque ellos saben que para ser católico
Un católico verdadero le tiene que estar sujeto al Papa y tiene que defender al Papa, aunque el Papa empiece a decir locuras y caiga en errores. Fíjense bien, me gustaría llegar con este video a algún católico. Y si alguien dice, no es cierto eso que estás diciendo, si el Papa cae en errores, nosotros no lo tenemos por qué defender, les voy a poner aquí una pregunta. Ya ven que el Padre Toro contesta preguntas. Y un católico de estos confundidos, como ahorita hay muchos, le dice, oiga, ¿qué va a pasar o qué pasa cuando el Papa contradice la palabra, cuando el Papa contradice lo que nosotros sabemos que es la verdad, cuando cae en un error, aún así lo tenemos que defender, aún así nos tenemos que sujetar a él? Vamos a escuchar lo que dice Luis Toro. Entonces, mi pregunta es, el Papa, porque yo lo escucho y me fijo que usted es gran defensor del Papa, el Papa podría equivocarse doctrinalmente, y si se equivoca, entonces ¿a quién tenemos que escuchar? Porque hay obispos en aquel lado, en Europa, que están con sus ideas, que quieren más bien como agradarle al mundo y a lo que está pasando aquí. Y si el Papa piensa otra cosa, y si de este lado también se piensa diferente, entonces ¿a quién vamos a creerle al final de cuentas? Si quién está en la verdad, quién está en la mentira, ¿a quién tenemos que seguir? Si el Papa se equivoca, ¿tenemos que seguirlo? Esa pregunta la tienen ahorita muchos católicos. Están diciendo, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el Papa. Definitivamente yo veo que el Papa está en un error, está contradiciendo la palabra. ¿Qué tengo que hacer yo como católico si veo que el Papa está tomando por otro camino? ¿Me tengo que ajustar y lo tengo que defender a pesar del error? Eso es lo que está haciendo Santiago Alarcón y eso es lo que está haciendo el Padre Luis Toro y muchos otros. ¿Por qué defienden al Papa? Porque ahorita va a decir en la respuesta, todos los católicos verdaderos, haga lo que haga el Papa, diga lo que diga el Papa, lo tienen que defender. Fíjense bien la respuesta que va a dar Luis Toro. En primer lugar, sí voy a defender al Papa y no yo. La palabra de Dios defiende y nos pide que defendamos al Papa. Y todo cristiano debe defender al Papa. Ahí está ya. Todo cristiano, dice, tiene que defender al Papa. Y no se está refiriendo a los cristianos en general, gracias a Dios, se está refiriendo a los católicos. Si usted es católico y el Papa Francisco está diciendo que se pueden ya bendecir a las parejas de homosexuales, entonces usted como católico lo tiene que apoyar. Oye, pero la palabra de Dios pues dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Oye, pero eso dice ahí la Biblia que es pecado, que es abominación. Bueno, al mismo tiempo que hay un montón de católicos diciendo que el Papa está bien, que se malinterpretó el documento, que lo que se va a hacer es dar una bendición, que no tiene nada de malo dar una bendición, es como cualquier otra bendición, como la que le dan al borracho, pues se la dan al homosexual. Y por otro lado hay un grupo de católicos conservadores, laicos y sacerdotes, que entendieron bien el documento, que saben que no había ninguna necesidad de hacer un documento nuevo para poder bendecir a los homosexuales. Ya los podían bendecir en las misas, no había ningún problema, bendicen a todos. Pero repito, el documento está hecho, y así lo hizo Francisco, para bendecir a las parejas, uniones pecaminosas, abominación, dice el Señor, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, hay este otro grupo, ahorita vamos a oír a otra persona, que sí entendieron el documento, que están muy molestos y que se están oponiendo a esta decisión que acaba de tomar el Papa Francisco. Fíjense bien, vamos a escuchar, este es José Plasencia, un apologeta católico muy conocido, el canal se llama La Fe de la Iglesia,
Y él efectivamente entendió, no como dice Luis Toro, no como dice Santiago Alarcón, que es una bendición normal, que no pasa nada, que somos los evangélicos, los protestantes, los que estamos haciendo el escándalo. No, él dice, esto está mal, fue diseñado para bendecir a las parejas del mismo sexo. Vamos a escucharlo. Como ya vieron, tenemos un programa especial. Estas bendiciones entre comillas, rompen con la tradición cristiana de 2000 años. Y esa es la principal razón por la cual me he opuesto desde que reaccioné a esta noticia, ¿no? A esta bomba con la que amanecimos el día 18 de diciembre. Algunos queridos hermanos me comentaron que yo era un simple laico, que yo era un neófito, que no sabía de lo que estaba hablando. Bueno, parece ser que hay más de 100 obispos que también han estado manifestando sus preocupaciones, han estado incluso también citando que esto rompe precisamente con 2000 años de tradición cristiana. Hay varias conferencias episcopales en diferentes países que se han manifestado. Hay cardenales, hay teólogos, hay confraternidades de sacerdotes y obispos. Ya vemos que esto es algo que pues no era la simple histeria o la simple sobrereacción de un pobre laico neófito, ¿no? Ahí está, dice cardenales, teólogos, sacerdotes y obispos que se están oponiendo a lo que dijo el Papa Francisco. ¿Por qué? Fíjense bien lo que él mismo dice. Y se lo comentaba yo a mi hijo. Esto es algo que no se había visto en 2000 años. Tal vez para muchos no es la gran cosa, tal vez para muchos no parece el gran escándalo, pero esto que la Iglesia está permitiendo, la Iglesia Católica, es algo que no se había visto en 2000 años. Afuera de la Iglesia, homosexualidad siempre ha habido, toda la historia ha habido homosexuales. Sodoma y Gomorra estaba lleno de homosexuales. Pero adentro de la Iglesia y bendiciéndolos, eso nunca se había visto. Ahora, estos cardenales, teólogos, sacerdotes, obispos, están entendiendo mal el documento y solo Luis Toro lo entendió bien, o Luis Toro les está queriendo ver la cara de tontos, porque en realidad lo que está haciendo el Papa Francisco no es lo que dice Luis Toro, sino bendecir al pecado, bendecir a los homosexuales dentro de la Iglesia. Ahora fíjense bien, en este mismo programa de él, del canal de la Fe de la Iglesia, un canal católico, él pone un testimonio, él pone un audio de uno de estos sacerdotes. Vamos a comparar lo que dice un sacerdote católico en estos tiempos contra otro sacerdote católico que es Luis Toro. Vamos a escucharlo. Vamos a ver, acá lo tenemos. Vamos a escuchar lo que dice este padre. Probablemente no ha habido, desde la publicación de la Humanae Vitae por San Pablo VI, ningún documento del Vaticano que haya levantado tanta polvareda como la declaración Fiducia Supplicans que ha presentado esta semana el cardenal Fernández con la firma del Papa, porque en esa declaración se permite la bendición de las parejas homosexuales y también de aquellas otras parejas que no están casadas por la Iglesia. Llevamos años viendo fotografías, vídeos de sacerdotes que en el templo bendicen parejas homosexuales mientras ha estado explícitamente prohibido, sin que haya pasado nada. ¿Y ahora? ¿Qué va a suceder con los sacerdotes que se nieguen a hacer esto? Llegado a este punto, tengo que decir que me uno a los sacerdotes que ya han manifestado que no bendecirán estas uniones. Ahí está, hermanos. Él pregunta, ¿qué va a pasar con los sacerdotes que se opongan
Y ahorita voy a concluir con eso. Y luego dice, yo me uno a los sacerdotes que ya se han opuesto y que ya han dicho que no van a bendecir. ¿Escuchan, Francisco? No van a bendecir a las parejas del mismo sexo. ¿Por qué no? Porque durante 2000 años lo han tenido como un pecado. Incluso las relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, están catalogadas por la Iglesia Católica como pecado mortal. Y en el 2021 se había aclarado que no se podía bendecir a tales parejas porque obviamente están en pecado mortal. Pero ahora Francisco, uniéndose a la Agenda 2030, apoyando a la bandera, ustedes ya saben, ahora dice que sí se pueden bendecir a las parejas del mismo sexo. Repito, este que acaban de oír es un sacerdote católico. ¿Oyen que sea la misma opinión de Luis Toro? No, hay una gran división dentro de la Iglesia Católica. Los conservadores contra los liberales. Los que están de acuerdo con que se bendigan a las parejas del mismo sexo y defender al Papa, diga lo que diga. Y los que dicen no, esto definitivamente contradice la tradición, contradice la palabra del Señor, contradice lo que dice el catecismo y no lo vamos a hacer. Ahora, él se pregunta, y es una pregunta válida, ¿qué va a pasar con los que se opongan? Y aquí quiero terminar, y ojalá algún católico haya llegado hasta este punto, porque esto es muy importante, y yo quiero que Dios les abra los ojos y el entendimiento con esto que les voy a decir. Lo que está pasando en estos momentos en la Iglesia Católica, aunque es muy grave, aunque no se tiene un precedente, como dijo ahorita el sacerdote, de que algo haya causado tanta división, tanto revuelo, tanta confusión, es algo parecido a lo que pasó hace 500 años, cuando surgió la Reforma Protestante. ¿Qué pasó hace 500 años? Porque los católicos le cuentan a los los sacerdotes le cuentan a los católicos como que los protestantes son rebeldes, necios, diabólicos, gente endemoniada, maligna, demonios que estaban dentro de la iglesia y que ahora salieron y quieren destruirla desde afuera. Pero eso no es cierto. Hace 500 años hubo una situación parecida cuando el Papa de aquel entonces, para construir la Basílica de San Pedro, dijo, ¿de dónde sacamos dinerito? Bueno, pues vamos a vender indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Por medio de las indulgencias le vendían el perdón y la salvación no solo a los vivos, sino también a los muertos. Católicos que me están escuchando, antes de poner ahí un comentario negativo, antes de salirse del video, entren en internet, investiguen. La Iglesia Católica los puede engañar de muchas formas, pero no puede cambiar la historia. Por medio de las indulgencias se ofrecía el perdón de cualquier tipo de pecado. Si usted mataba, si usted robaba, si usted adulteraba, no pasa nada, échele un dinerito al Vaticano y usted se va directo al cielo. Como no les bastó eso, empezaron a ofrecer el perdón de los pecados y la salvación para los muertos. Porque en la Iglesia Católica, acuérdense que tienen la doctrina del purgatorio, entonces cuando ya se murieron, no por eso ya se salvaron, están ahí en una especie de repechaje, están sufriendo de alguna manera algún tormento que va a ser temporal, pueden salir de ahí. Entonces la Iglesia Católica mandaba pregoneros que decían, usted puede sacar del sufrimiento, usted puede sacar del purgatorio al alma de su familiar que está siendo atormentado. Está gritando, está desesperado, pero usted lo puede sacar. ¿Cómo? Con una moneda. Y tan pronto ponga la moneda en el cofre, el alma de su familiar sale del purgatorio. Es historia. No se los estoy inventando, créanme. ¿Qué pasó? Hubo sacerdotes, como Martín Lutero, que era un sacerdote, como John Hus, que era un sacerdote. Hubo laicos que dijeron, esto no está bien,
¿Cómo vas a vender el perdón? ¿Cómo vas a vender la salvación? Acuérdense que en el libro de los Hechos, capítulo 8, Pedro le dice a Simón el mago que quiere pagarle para que cuando él imponga las manos reciban el Espíritu Santo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, a querer comprar las bendiciones, a querer comprar la salvación, a todo este tipo de cosas se le conoce como simonía, por el brujo Simón de Hechos 8, que pensaba que la salvación y los dones y el Espíritu Santo se podía obtener con dinero. Los sacerdotes se opusieron y le dijeron al Papa, esto que estás haciendo no está bien. Los sacerdotes como Martín Lutero no dijeron, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de esta iglesia y voy a hacer la mía propia. No. Lucharon dentro de la iglesia. Quisieron cambiar las cosas. Quisieron hablar con el Papa. Hacerle ver su error. Como muchos católicos y sacerdotes ahorita quisieran, oye, yo quiero enseñarle al Papa porque se me hace que está confundido. Que ve ahí lo de los homosexuales que dijo Dios en el Antiguo Testamento que es una abominación, que dice Pablo a los Corintios que no van a heredar el reino de los cielos. Yo quisiera, Lutero buscó la manera de debatir, por eso puso las 95 tesis, pero en lugar de debatir, en lugar de corregir, en lugar de entender a todos los reformadores, a todos los sacerdotes y a todos los laicos que se opusieran al Papa, los perseguían, los excomulgaban, los mataban, los tachaban de herejes. Y lo que tuvieron que hacer fue salir. Y una vez fuera, como ya no tenían al Papa, como ya no tenían el magisterio de la Iglesia Católica, comenzaron a buscar en las Escrituras la verdad. Y de ahí surgió la Iglesia Protestante. De gente como tú, que ahorita no está de acuerdo con lo que el Papa está diciendo, que estás viendo que claramente contradice la palabra de Dios, que entiendes que está en un grave error y que dices, ¿qué voy a hacer? Como este católico que le preguntaba al Papa, al padre Luis Toro, ¿qué vamos a hacer si se equivoca el Papa? Luis Toro dice, pues lo que tiene que hacer cualquier católico de verdad, defenderlo. Pero lo vas a defender en el error. Primero aprobó los bautismos para personas transexuales no arrepentidas, que pudieran ser padrinos de niños, padrinos de bodas y que incluso pudieran llevar a sus hijos adoptivos a bautizar en la Iglesia Católica. Y a los poquitos días ahora les dice que también los pueden bendecir, no casar. Dicen, no, casar, no es el dogma, no se va a cambiar. Nada más los vamos a bendecir. Pueden traer a su familia, les pueden tomar fotos, se pueden dar su besote al final. Aquí los vamos a bendecir, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Estamos viviendo un tiempo parecido al de la Reforma, donde los católicos conservadores van a tener que tomar una decisión. Se quedan en medio de la pudrición defendiendo lo indefendible, contradiciendo la palabra del Señor, sujetándose al Papa más que a Jesucristo y a la verdad, para recibir la ira de Dios por su rebelión, rebelión iba a decir. O hacen lo que dice Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas. Salgan de entre ellos. Voy a juzgar, como hacía el Señor en el Antiguo Testamento, voy a juzgar a estas personas, apártense de ellos. Todos los que se aparten de ellos van a ser librados, todos los que se queden con ellos van a recibir la ira de Dios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar a defender al Papa? ¿Para irte al infierno junto con él? ¿O vas a hacer lo que dice el Señor? Sal de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. La Iglesia Católica está corrompida y no se va a detener de cara al 2030. Van a seguir aprobando cosas cada vez peores.
¿Te vas o te quedas?